De pasar por un aniversario, el 1 de julio, de la victoria de Andrés Manuel López Obrador y de Morena en las elecciones presidenciales. Me parece muy pertinente. Hoy decidí en esta semana tocar el tema, dado que se trata de la culminación de una etapa importante que en su antecedente más cercano lo podemos ubicar en el fraude electoral de 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador, después de gobernar la Ciudad de México en el periodo de 2000 a 2006, se presenta como candidato a la presidencia y es obstaculizado por los medios, por el poder político que hoy vemos en el golpeteo contra su gobierno por intereses extranjeros. Estuvo el intento de Vicente Fox de ese famoso desafuero para evitar que Andrés Manuel estuviera en las boletas del año 2006, seguramente porque sabían que iba a ganar tal como sucedió. Se tuvo que instrumentar un fraude electoral cibernético, computacional, el fraude electoral más documentado de la historia, porque quedó registrado en libros, quedó registrado en artículos. Yo al menos conservo una treintena de artículos, 2, 3 libros acerca del fraude electoral de 2006. Se truncó una aspiración del pueblo mexicano de frenar el neoliberalismo iniciado con Miguel de la Madrid en 1982, profundizado tremendamente con Carlos Salinas de Gortari, impuesto por el fraude electoral de 1988, profundizado por el señor que no trae cash, Ernesto Zedillo Ponce de León, que vive en Estados Unidos, que sirve a intereses extranjeros, pero que cobra su pensión del Banco de México acá en México. Y posteriormente, pues la alternancia, que no se convirtió en cambio de nada con Vicente Fox, el intento de que no aparezca Andrés Manuel, el fraude electoral de 2006, nuevo fraude electoral avalado por el INE en 2012 con Enrique Peña Nieto, con la compra de voto, con las tarjetas Monex, con el exceso de los gastos de campaña y donde el INE se volteaba para otro lado, avalando eso. Bueno, pues finalmente, el 1 de julio de 2018, la cosa cambió. Y hoy en día pareciera ser que hay muchos que no entienden que las cosas ya cambiaron, ¿sí? Y muy importante recordar este aniversario del 1 de julio, histórico, en este mapa, en donde Andrés Manuel López Obrador le gana a Ricky Riquín Canallín, queretano, en 31 estados de la República. Este mapa del 1 de julio de 2018 ya era adelantarnos un poco a lo que hemos visto en estas elecciones del pasado 6 de junio. Un avance de Morena, un partido muy joven que apenas nació en 2014, que tuvo su primer participación electoral en 2015 y para la segunda vez que participa, gana la presidencia de la República. Muchos todavía en 2021 no entienden que lo que estamos viviendo en 2021, las mañaneras presidenciales, la forma de abordar la pandemia, el pago de impuestos por parte de empresarios que antes no pagaban, los debates acerca de la ley de la industria eléctrica, de la construcción de la refinería de Dos Bocas, de la adquisición de la mitad de las acciones de la refinería de Deer Park para que Pemex tenga ya el control total de esa refinería en Texas. Todo eso se originó en 2018, pero de una manera tremendamente antidemocrática, pues todavía hay mexicanas y mexicanos que no les cae el 20, 3 años después, que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador fue tan contundente como lo que les estoy mostrando en esta gráfica.
18 millones de votos de diferencia con Ricardo Anaya. Así de contundente, en términos de millones de votos. Esto le da a Andrés Manuel López Obrador una legitimidad que quiere ser escatimada con fake news, con mentiras. Y bueno, señores, tienen que aceptar los resultados de las elecciones, porque en términos de porcentaje, la ventaja de Andrés Manuel López Obrador sobre su más cercano competidor, que fue Ricardo Anaya, fueron 30 puntos, ni más ni menos. Para que se den una idea, revisemos ahorita en Perú, la ventaja de Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori se mide apenas en punto porcentual. Recordaremos las elecciones en Estados Unidos, las pequeñas diferencias en algunos estados entre los votos para Joe Biden y para Donald Trump. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de un triunfo contundente que le da una legitimidad a Andrés Manuel López Obrador durante 6 años. Ha sido el triunfo más contundente de los últimos sexenios. Aquí está el número de votos. Quien más se acercó era Peña Nieto, con todo y su fraude, 19 millones de votos. Felipe Calderón, el haya sido como haya sido, 15 millones de votos, más o menos los mismos de Fox. Zedillo, 17 millones de votos. Salinas, 9 millones de votos. El triunfo más contundente de los últimos sexenios, pese a quien le pese. Pero además, en términos porcentuales, también el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018 ha sido el triunfo con mayor porcentaje en los últimos años y sin fraude, porque Salinas de Gortari obtiene arribita del 50% con el fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas. Zedillo no lo logró, Fox no lo logró, quedaron abajo del 50%, y Andrés Manuel, sin fraude, obtiene el 53.2%. Pero hay otra cosa relevante que tenemos que recordar